Anuario 2020, el año de la pandemia. Enero, se desgaja una de las paredes del cañón del Sumidero en Chiapas. Ordena Trump asesinar a comandante militar iraní Soleimani en Irak. Genaro García Luna se declara inocente de los 4 cargos que se le imputan en Estados Unidos. Aparece cuerpo desmembrado en puente desnivel de Ruiz Cortines y Periférico. Juez niega libertad condicional a Javier Duarte. Abandona Irán acuerdo nuclear de 2015 tras asesinato de Soleimani. Ataca a Irán con misiles de corto alcance base aérea de Irak donde hay tropas de Estados Unidos. Trasladan al pelón de playas al Ceferezo de Huimanguillo. Aprueban diputados británicos el Brexit. Tragedia en Coahuila. Alumno dispara contra su maestra y luego se suicida. Omite Fiscalía de Valenzuela Pernas atender 200 casos de posible tortura en Tabasco. Nace en Houston, Texas, Salomón Andrés Manuel López Obrador Adams, el primer nieto de AMLO. Renuncia primer ministro y todo el gabinete del gobierno de Rusia. Senado de Estados Unidos aprueba el TEMEC. Detienen al líder de la UGR, lo investigan por condonación de 30 millones de pesos. Roban camiones cargados de herramientas para la industria petrolera en Huimanguillo. 3 heridos, deja motín y riña en el reclusorio de Las Palmas, en Cárdenas. Por unanimidad, eligen a Guillermo Narváez como rector de la UJAT por 4 años. Se ubica Tabasco en segundo lugar nacional en casos de dengue. Asesinan a director de Tecnológico Superior en Tabasco, Carlos Garrido Goulart. Comisión de Salud de Shanghái confirma primera paciente curada del coronavirus. Admite China situación grave por coronavirus. Se enfrentan policías contra guachicoleros en Lázaro Cárdenas Centro. Fallece Kobe Bryant en accidente de helicóptero. Firma Trump el TEMEC. Reino Unido sale de la Unión Europea. Declara Estados Unidos emergencia de salud por coronavirus. Febrero, balacera en iglesia de Florida deja 2 muertos. China registra brote de gripe aviar cerca de Wuhan. Acumulan 475 curados de coronavirus en China. Registra China el primer caso de recién nacido con coronavirus. Avión turco se sale de la pista y deja 52 heridos. Confirma AMLO rifa del avión presidencial. Enfrentamiento entre policías y guachicoleros en Huimanguillo deja un muerto y un herido. Detienen en Málaga, España, a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Reactiva PRD Resistencia Civil en Tabasco con marcha. ¡Viva PRD! ¡Viva la resistencia! Confirman caso de COVID-19 en África. Aparece sin vida y con huellas de violación y tortura la menor Fátima dentro de un costal en una bolsa de plástico. Confirman en Europa primer muerte por coronavirus. China pone en cuarentena sus billetes. Balean a 2 hombres afuera del Hospital Juan Graham. Encuentra la Secretaría de la Función Pública irregularidades por un monto de 50.8 millones de pesos en CONADE. Se difunden videos inéditos sobre la tercera captura de El Chapo. Arrestan en Estados Unidos a mexicano que trabajaba de espía para Rusia. Ex luchadora de la WWE señala a Donald Trump por acoso. Detienen a Omar Olvera, abogado cercano a Emilio Lozoya por presunto lavado de dinero. Hayan muerto bebé arrebatado a su madre en Coahuila. Decomisan en Panamá un submarino con 5 toneladas de droga. Descubren toma clandestina de hidrocarburo en Cárdenas. Extraditan a Rubén Oseguera, el Menchito, a Estados Unidos. Aseguran a presunto autor intelectual del homicidio del líder del CITET, Rafael Burelo. Confirman 2 casos de coronavirus en México. En el hospital de Pemex de Villahermosa suministran heparina sódica contaminada. Informa Trump sobre la primer muerte por coronavirus en Estados Unidos. Suspende diócesis de Tabasco el saludo de paz en misas por el coronavirus. Marzo. Desaparecen góndolas de canales de Venecia por coronavirus. Cierra China Hospital de Wuhan por disminución de casos de COVID-19. Dan de alta el caso índice de COVID-19 en México. Balean a Héctor Peralta el Toro Grapín, exalcalde de Comalcalco. Entra el coronavirus al Vaticano. Epidemia del coronavirus supera los 100,000 casos en el mundo. Primer muerte por COVID-19 en Latinoamérica se registra en Argentina. Se desploman 30% los precios del petróleo y el peso cae 40% a consecuencia de que Arabia Saudita recortó su precio de venta. Entra Italia en cuarentena total para frenar los contagios por coronavirus. Confirman segundo caso en el mundo de curación de paciente con VIH. Declara la OMS al coronavirus COVID-19 como una pandemia. Cierran último hospital en Wuhan ante recuperación de pacientes con coronavirus. Cancela gobierno estatal Feria Tabasco 2020 como medida sanitaria ante pandemia. Tomamos la decisión de cancelar la Feria Tabasco
2020. Registra OMS casi 11,000 casos nuevos de coronavirus en el mundo en un solo día. Suspende misas episcopado mexicano en el país por coronavirus. Confirma Salud Tabasco primer caso de coronavirus. Se trata de una mujer de 61 años. Ya tenemos el primer caso positivo a COVID-2019. Muere en México primer paciente con coronavirus COVID-19. Anuncia Trump cierre parcial de la frontera con México. Califica OMS al coronavirus como enemigo de la humanidad. Gobierno estatal suspende labores a trabajadores vulnerables. Registra Tabasco segundo caso de COVID-19. Suspenden clases en México por coronavirus. Confirman primer caso de coronavirus en la Casa Blanca. Pausan misas públicas en Tabasco tras medidas anunciadas por el gobierno. Ubica la OMS a México en la fase 2 de la contingencia por COVID-19. Registra Pemex su primer caso de COVID-19. Solicita a la ONU un alto al fuego mundial ante pandemia del COVID-19. Reza el Papa Francisco por el fin de la pandemia. Aprueba el Senado de la República que programas sociales de AMLO sean constitucionales. Por registrar contagios locales, México entra a fase 2 de la emergencia por COVID-19. Tlaxcala confirma primer caso de COVID-19 y ya hay presencia del virus en todo el país. Gobernador de Tabasco da positivo a COVID-19. Crea personal del Juan Graham equipo de ventilación para pacientes con COVID-19. Wuhan, epicentro de la pandemia de coronavirus, reabre sus tiendas. Silvia Roldán, secretaria de Salud de Tabasco, da positivo a coronavirus. Ustedes se preguntarán por qué no estaba nuestra secretaria de Salud. Desde luego que ya saben, nuestra secretaria de Salud se le hizo una prueba para COVID, la cual resultó positiva. Infectados en México por COVID-19 superan los 1,000 casos. Confirma Salud primera defunción por COVID-19 en Tabasco. Abril. Tabasco pasa a fase 2 por COVID y es sexto lugar nacional en casos de SARS-CoV-2. Muere Gerardo Ruiz Esparza tras sufrir un infarto cerebral. Supera el mundo el 1,000,000 de casos confirmados de COVID-19 y más de 50,000 muertes. Asesinan a doctora en Italia. Su agresor la acusó de contagiarlo de COVID-19. Tabasco es quinto lugar nacional por decesos de COVID-19. Culpa gobernador de Jalisco a López-Gatell de impedir la llegada de 20,000 pruebas rápidas al estado. Sentencian a 8 años de prisión a expresidente ecuatoriano Rafael Correa por corrupción. Dan de alta al primer paciente recuperado de COVID-19 en Tabasco. Fallece Gus Rodríguez, el gamer mexicano. Reporta México más de 5,000 casos de COVID-19. Confirma Fondo Monetario Internacional la crisis económica más importante en los últimos 100 años. Suenan campanas de Notre Dame a un año del incendio. Cambia Tabasco color naranja al registrar más de 250 casos confirmados de COVID-19. De manera virtual, regresan a clases alumnos de nivel básico en Tabasco. Aprueba Pleno del Senado la ley de amnistía. Restringen la movilidad en Tabasco ante inicio de la fase 3 por el COVID-19 en México. Se imponen medidas adicionales para reducir la movilidad y por ende reducir al mínimo las consecuencias de esta pandemia. Tabasco pasa a zona roja con más de 500 casos y se ubica en cuarto lugar a nivel nacional de defunciones por COVID. Arranca convenio con hospitales privados para atender a pacientes del sector salud ante la pandemia. Confronta Hernán Bermúdez Requena, ciudadano que se rehusaba a portar cubrebocas, y le dice: te voy a educar, estás contaminado. Ahora sí vas a ver cómo te voy a educar. Te voy a educar. Este es tu que eres. Este es tu que eres. Se activa el plan DN3 por el COVID en México. En España, niños empiezan a salir a las calles acompañados de adultos. Registra el mundo 3 millones de contagios de coronavirus. Supera Tabasco los 100 decesos por COVID-19. Muere el cantante Óscar Chávez. Había sido internado por síntomas de coronavirus. Mayo. Supera Tabasco los 1,000 casos positivos de coronavirus. Se registra primer caso de COVID-19 en Jonuta. Todos los municipios de Tabasco tienen la presencia del virus. Instalan filtros sanitarios en Villahermosa para disminuir contagios de coronavirus. Distribuye Insabi equipo médico para combatir el COVID-19 en Tabasco. Recibe Dan Augusto López alta médica por COVID-19. Reaparece Silvia Roldán tras dar positivo a coronavirus. Convierten Los Pinos en albergue para médicos y
enfermeras del IMSS que atienden a pacientes con COVID-19. Cancelan la NFL 2020 en México. Se incendia la Torre APCO en los Emiratos Árabes Unidos. Avispones asesinos llegan a Estados Unidos. Se cumplen 50 días del primer caso positivo de COVID-19 en Tabasco. Posponen para el 2021 la edición 45 del Tianguis Turístico en Mérida por la pandemia, anuncia Sectur. Por el Día de las Madres, en Tabasco, negocios bajan sus cortinas tras decreto gubernamental. El chino Antrax se fuga de prisión domiciliaria en San Diego, California. Resurge COVID-19 en el epicentro del brote en Wuhan, China. Instalan burbuja hospitalaria en el Juan Graham Casasus para brindar atención por COVID-19. Se cumplen 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Tabasco. Llama a Dan Augusto López irresponsables a quienes se aglomeran y ponen en riesgo la salud de todos. Muere Yoshio, el samurái de la canción, a causa del coronavirus. Declaran en Eslovenia fin a la pandemia del coronavirus. Cae actor intelectual de masacre en Ciudad Juárez, 10 años después. Fallece la actriz Pilar Pellicer. Suspenden festividad del Señor de Tila debido a la pandemia de COVID-19. Encuentra el INAH restos de más de 60 mamuts en Santa Lucía. Se ahoga menor de 14 años en gaviotas. China registra su primer día sin contagios ni fallecidos por COVID-19. Muere George Floyd asfixiado por un policía blanco durante su arresto en protesta. Etiqueta Twitter publicaciones de Donald Trump como imprecisas y engañosas. España abre luto nacional de 10 días por las víctimas del coronavirus. En Tabasco, combis de la Ruta 50 dan servicio gratis a trabajadores de la salud en reconocimiento a su labor. Entra en funciones Consejo Municipal de Jalapa, nombrado por el Congreso de Tabasco. Riña en el Creset, deja un muerto y 3 heridos. Congreso de Veracruz ratifica a Verónica Hernández como fiscal tras la destitución de Jorge Winkler. Realiza Papa Francisco rezo mundial para pedir por el fin del coronavirus. Frena exige renuncia de AMLO con caravanas vehiculares en 70 ciudades de México. Vuelve el Papa Francisco a saludar a feligreses en la Plaza de San Pedro, luego de 3 meses de contingencia. Junio. Con 31 entidades en semáforo rojo, inicia la nueva normalidad en México. Anuncia Dan Augusto López reapertura de negocios, el fin de la ley seca y el regreso a clases. Declaran en el Congo nuevo brote de ébola. Muere Héctor Suárez. Se cumple un año del inicio de la construcción de la refinería Dos Bocas. Alcanza epidemia de COVID-19 en su máximo nivel de intensidad en México. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Deja tormenta Cristóbal, afectaciones en Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique. Se suma senadora Lili Telles a la bancada del PAN. Descubren en Tabasco la estructura ceremonial más antigua de la cultura maya. Ubican al 7 de junio como el día más violento del 2020 en México, con 117 asesinatos. Entra en vigor el hoy no circula para el transporte público en Tabasco por COVID. Comercios limitan venta de cervezas y licores por cliente. Da positivo a coronavirus el director del IMSS, Zoé Robledo. Confirma el titular de las CEAS, Armando Padilla, que resultó positivo a COVID-19. En semáforo rojo, Cancún le da la bienvenida a sus primeros turistas. Muere el líder de Jarabe de Palo a los 53 años. Cumple un año convenio de Asa tu Deuda con 280,000 tabasqueños inscritos. Llega a su casa Mario Villanueva para cumplir prisión domiciliaria. Destrozan hospital e incendian ambulancia en Chiapas por noticia falsa sobre coronavirus. Confirma la OMS a López-Gatell como integrante del grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional. Presenta AMLO decálogo para salir del COVID-19. China regresa al confinamiento tras detección de brote de coronavirus en Mercado de Pekín. Reporta Salud Federal primer caso confirmado de sarampión en Tabasco. Suspenden Festival de la Guelaguetza por pandemia de COVID-19. Decreta Gobierno de Tabasco plan para la transición gradual hacia una nueva normalidad y reactivación económica en el estado. Asesinan a juez de Colima y a su esposa. Sale México del ranking de los 25 destinos prioritarios para inversión extranjera. A 8 meses del Culiacanazo, AMLO reconoce que él ordenó liberar a Ovidio Guzmán. Emboscan a policías en Guerrero, 6 mueren y 5 resultan heridos. Con semáforo rojo, Tabasco arranca nueva normalidad con la activación de algunos comercios a 3 meses del cierre. En plena pandemia se registra sismo de magnitud 7.5, sacude a Tabasco, tuvo epicentro en Oaxaca. ¡Temblando! Polvo del Sahara cubre de bruma territorio tabasqueño. A
atacan al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en la colonia Las Lomas de Chapultepec. Detienen a El Mochomo, presunto implicado en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Emiten ficha roja para aprehensión y extradición de Tomás Herón, prófugo por el caso Ayotzinapa. Emilio Lozoya acepta extradición a México. Confirman en Tabasco primeros casos de infectados con dengue y COVID-19 al mismo tiempo. Julio, ajusta López Obrador 2 años de su triunfo electoral. Estamos llevando a cabo una auténtica transformación política. La verdad histórica fue una simulación, refiere AMLO sobre el caso Ayotzinapa. Se desconoce lo que se llamó, entre comillas, verdad histórica. Celebra Andrés Manuel López Obrador entrada en vigor del TEMEC. Hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en una nueva etapa. Es también un acontecimiento importante, sobre todo en el terreno económico y comercial. Dan 1.200 años de prisión a 6 internos que intervinieron en la masacre de los 49 reos de Topo Chico. Detienen a Juan José Martínez, exdirector del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. México supera a Francia en defunciones por COVID-19. Sale del hospital Omar García Harfuch luego del ataque en su contra. Hackea Anonymous, página de la Conducef. Colocan amenazas y dichos contra AMLO. Bolsonaro, presidente de Brasil, da positivo a COVID-19. Marchan pobladores de Las Margaritas, Chiapas, contra el COVID-19. No creen en el virus. Identifican a uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los restos no estaban en el basurero de Cocula. Reconoce Guillermo Narváez que en el pasado se simulaban obras, que existía desorden administrativo y excesos en la UJAT. Lo que había que meter en la universidad era orden y transparencia. Hay agravios que aún no se olvidan en nuestra relación histórica, le dice AMLO a Donald Trump durante visita en Washington. Y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Detienen en Miami al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Vinculan a proceso al exdirector del Tecnológico de Comalcalco, Juan José N., por el presunto desvío de más de 11 millones de pesos. Trump usa cubrebocas en público por primera vez desde que inició la pandemia. Inicia primera etapa de construcción del distribuidor vial de Universidad. Revelan video de Tomás Herón interrogando al Cepillo, implicado en el caso Ayotzinapa. Muere el epidemiólogo tabasqueño Carlos Mario de la Cruz Gallardo. Suspenden a la marchista Lupita González por 4 años y la acusan de falsificación de documentos. Llega plaga de langosta a El Salvador, el gobierno activa plan de atención. Llega Emilio Lozoya a México por el delito de corrupción, así como soborno practicado con la empresa Odebrecht. Yo ya no puedo con Gatell, él tiene una cifra que no sé de dónde la saca, se queja Adán Augusto López. Yo ya no puedo con Gatell, tengo una cifra que no sé de dónde saca. Inaugura gobierno de Tabasco segunda burbuja especial para atender a ciudadanos con COVID-19. Fallece Roberto Félix, secretario ejecutivo del IEPC por coronavirus. Ratifican a nueva directiva de la UGR con Adán Merodio al frente. Llega a México el avión presidencial. Comparece Nelson Gallegos Vaca ante el OSFE por cuenta pública de Cárdenas 2017. Acepta AMLO renuncia de Jiménez Espriu y es sustituido por Jorge Arganis Díaz Leal. Agradecerle mucho al ingeniero Jiménez Espriu por su apoyo, por su colaboración. Rechaza López-Gatell asperezas con Adán Augusto López y buscar una diputación. No hay ninguna aspereza, tenemos una excelente relación. Fallece prima de López Obrador víctima de COVID-19. Detecta Salud Federal al menos 6 casos de pacientes con segunda vuelta en contagio COVID-19 en México. Celebran 55 aniversario de Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez con automisa. Confiesa Monaguillo ser el autor del incendio de la Catedral Francesa de Nantes. Director del ICET, Fernando Mayans, da positivo a COVID-19. Oficina con caminadora. Sala de prensa para 42 personas. 2 cocinas. Exhiben lujos al interior del avión presidencial. Pareja arma un escándalo en una plaza comercial de la Ciudad de México al no usar bien el cubrebocas. Médicos denuncian a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por manejo de pandemia. Vinculan a proceso a Emilio Lozoya, pero llevará su juicio en libertad por el caso denominado agronitrogenados. Presentan a Pumas Tabasco, filial del Club Universidad en la Liga de Expansión. Dictan vinculación a proceso a exdirector de Pemex Emilio Lozoya, ahora por Odebrecht. Registra Estados Unidos la mayor caída del Producto Interno Bruto en su historia. Se desploma 32.9% en segundo trimestre de 2020.
Agosto. Detienen a El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Detienen a 11 personas que realizaban fiesta en Playa de Paraíso en plena pandemia. Pasajeros someten y golpean a un asaltante en combi del Estado de México. Se registra explosión en el puerto de Beirut que dejó cerca de 200 muertos y más de 5,000 heridos. Sujetos con armas largas atacan instalaciones del periódico Diario de Iguala en Guerrero. Incendio consume un mercado de alimentos en Emiratos Árabes Unidos. Fallece exdelegado de la FGR en Tabasco, Emanuel Ruiz Subiaú. La 4T no existe, está llena de contradicciones, manifiesta el titular de Semarnat, Víctor Toledo. Le niegan amparo a Rosario Robles y la vinculan a proceso. Cita OSFE a Gerardo Gaudiano a comparecer por observaciones de cuentas públicas 2016-2017. Se incendia sede de la UNICEF en el Congo. Se quemaron medicamentos contra el ébola y el COVID-19. Rescatan a niña que estuvo 24 horas bajo escombros tras explosión en Beirut. Trasladan a El Marro al penal del Altiplano en el Estado de México. Denuncia Alejandro Rojas a gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y desvío de recursos. Por balacera fuera de la Casa Blanca, Servicio Secreto resguarda a Donald Trump. Registra Rusia el Sputnik 5 como la primera vacuna contra el COVID-19. Acusa a Lozoya, a Peña y Videgaray de sobornos superiores a los 500 millones de pesos. Asesinan a Luis Miranda Cardoso, padre del extitular de la Sedesol en el gobierno de Peña Nieto. Vinculan a proceso a El Marro por delincuencia organizada. Denuncia Felipe Calderón persecución política por parte del presidente López Obrador. Confirma Rocío Nale que dio positivo a COVID-19. Denuncia senadora del PAN a López-Gatell ante la función pública por mal manejo de la pandemia. Atrae FGR caso de personas que murieron por heparina sódica contaminada en Tabasco. Choca Manuel Andrade en la Villahermosa La Isla y casi lo linchan pobladores. Confirma la Fiscalía de Sinaloa el asesinato del hijo de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Gobierno de México declara duelo nacional por decesos de COVID-19. Pide Premio Nobel de Química Mario Molina, López Obrador y Trump dar el ejemplo con el uso de cubrebocas. Muere Robert Trump, hermano de Donald Trump, había sido hospitalizado gravemente en Nueva York. Fallece por COVID-19 hermana de Evo Morales. Acusa que no le permitieron despedirse de ella. Detienen al presunto responsable del asesinato de Luis Miranda Cardoso. Nombran a Laura Velázquez Alzúa, nueva coordinadora nacional de protección civil. Aprueba Congreso de Tabasco prohibir venta de productos chatarra a menores de edad. Gobierno de Peña concesionó el puerto de Veracruz por un siglo a una empresa, ventila AMLO. Fallece Andrés Terrones, último fundador de la Sonora Santanera. Ventila Lozoya, segunda entrega de sobornos para aprobación de reforma energética. Fallece el médico y político Antonio Sansores Sastre. Denuncia de hechos de Lozoya incluye a Mit, Anaya y a los expresidentes Salinas, Peña Nieto y Calderón. Fallece Armando Muchacrema Gaitán, precursor de la lucha libre. Denuncia Ricardo Anaya por daño moral a Emilio Lozoya. Exhiben video de Pío López Obrador recibiendo dinero de David León. Es una reacción normal, legítima de los adversarios, responde Obrador sobre difusión de video que involucra a su hermano. Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas. Sentencian a 50 años de prisión a asesino de la periodista Miroslava Bridge. Supera México las más de 60,000 defunciones por COVID-19. El país alcanza el escenario catastrófico de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Salud Federal. Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA y Enrique Peña Nieto se repartían comisiones de contratos con Pemex, revela Emilio Lozoya. Mueren asfixiados 13 jóvenes que intentaron huir de la policía en un antro de Perú. Inaugura AMLO ciclo escolar a distancia 2020-2021. Se sube AMLO al avión presidencial para promover rifa. Riña en el Creset deja 3 reos lesionados. Define AMLO casos Lozoya y García Luna como momento estelar para desterrar la corrupción en México. Libra juez orden de aprehensión contra Berta Olga Gómez, esposa de César Duarte. Rescatan a niña de 4 años que se encontraba a la deriva en un flotador en el mar Mediterráneo en Grecia. Localizan sin vida director de comunicación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Muere a los 89 años el actor y comediante Manuel El Loco Valdés. Se cumplen 6 meses de la epidemia por COVID-19 en México. Dan 35 años de prisión al responsable de la agresión con arma blanca a su expareja. Denombran a María en juzgados de Tabasco. Muere protagonista de Black Panther a los 43 años. Muere la actriz Cecilia Romo tras más de 2 meses internada por COVID. Septiembre.
Producción nacional de petróleo registra su nivel más bajo en julio, cayó un 4.1%. Asume el tabasqueño Javier May la Secretaría del Bienestar en sustitución de María Luisa Albores, que encabeza la Semarnat. Renuncian alcalde de Macuspana Roberto Villalpando y todo el cabildo. Muere la actriz y vedette Wanda Seux a los 72 años. Califica a AMLO como un hecho histórico la eliminación del fuero presidencial. Este es un hecho histórico. Congreso local toma protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Macuspana. Considera el Papa Francisco al chisme como una plaga peor que el COVID. Realiza Emiliano Zapata primer enlace matrimonial después del confinamiento obligatorio por el coronavirus. Reinician actividades en Tabasco, cines, gimnasios, tiendas departamentales y centros religiosos. Se suicida el ex Garibaldi Javier Ortiz. Abandonan la CONAGO 10 gobernadores, consideran que ya no cumple su función. Dictan formal prisión a esposa de José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero. Fallece Adrián Carvajal Domínguez, subsecretario de Semovi, presentó problemas de neumonía. Denuncia Alonso Ancira a AMLO por afectar su presunción de inocencia al emitir opiniones sobre su caso. Fallece Arturo Pedrero Sumellera, director de movilidad por COVID-19. Enfrenta a Lula da Silva nueva denuncia por lavado de dinero. Cumple la XEBT 66 años de su fundación. Mujeres queman piñata de AMLO en el Antigrito fuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alumnos de primaria llevan mariachis al personal del Hospital COVID en Comalcalco. Líder de la Luz del Mundo se declara no culpable de los 36 cargos de abuso sexual y violación en su contra. Recibe enfermera tabasqueña del IMSS con decoración Miguel Hidalgo por lucha contra el COVID-19. Cae pluma de grúa sobre 4 autos y deja 2 heridos en obra de distribuidor Universidad. Declaran culpable de homicidio culposo a exdirectora del colegio Enrique Rebsamen. Fiscalía de la Ciudad de México pide 57 años de prisión. Cumple Tabasco 6 meses de la pandemia con 2.730 defunciones. Vacunan al primer mexicano contra el COVID-19. Interceptan carta con veneno dirigida al presidente Donald Trump. Arrestan a una mujer. Lanzan huevos y jitomates a Gerardo Fernández Noroña durante un mitin en Hidalgo. Telereportaje, el noticiero que plasma la historia del pueblo desde el pueblo, ajusta 62 años de transmisiones ininterrumpidas. Telereportaje es el alma de la comunicación en Tabasco, dice AMLO al felicitarlo por ajustar 62 años al aire. Telereportaje es el alma, la comunicación en Tabasco. Me da mucho gusto que ustedes le hayan dado continuidad a este programa que comenzó Jesús Villa Zurita desde 1958. Caen en Tabasco 4 de los 100 premios de la rifa del avión presidencial. Presenta Ricardo Anaya primer capítulo de su libro con críticas al gobierno de López Obrador. Ganador del récord Guinness por ser el hombre más gordo del mundo, vence al COVID. Por el delito de delincuencia organizada vinculan a proceso a El Mochón. Campeche es el primer estado en llegar a semáforo epidemiológico verde. Tomás Herón se robó 1,000 millones de pesos como pago por entramado de la verdad histórica, ventila la Fiscalía General de la República. AMLO ofrece disculpas a padres de 43 normalistas de Ayotzinapa tras considerar que se trató de una gran injusticia del Estado mexicano. Anuncia Pepe Mujica su retiro de la política. Pandemia supera el 1,000,000 de muertos en el mundo. Gobierno federal ordena el cierre del penal de Puente Grande, Jalisco. Acusa a Ricardo Anaya a López Obrador de megalómano y de tener delirios de grandeza. 4 muertos, deja explosión de pipa en la carretera Comalcalco Paraíso. Evacúan en Teapa 79 personas tras desbordamiento del Puyacatengo. Fallece el caricaturista Quino, creador de Mafalda. Octubre. Confirma OSFE demanda penal contra administración de Gaudiano por observaciones en SAS de 2017. Termina programa Adiós a tu deuda con 183,000 usuarios inscritos. Municipio de Centro en contingencia por Frente Frío número 4. Declara Suprema Corte Constitucional la consulta sobre juicio a expresidentes. Donald Trump y su esposa Melania dan positivo a COVID-19. Emite Gobierno de Tabasco declaratoria de emergencia para los 17 municipios ante lluvias del Frente Frío 4. Publica Papa Francisco su nueva encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos. Trump sale del hospital para saludar a sus simpatizantes. Señala que ha aprendido mucho del COVID. Califica el Financial Times a AMLO como un nuevo líder autoritario de América Latina. Denuncian ante FGR a Peña
Peña Nieto, Chuaifet y Nuño por tortura y acoso laboral en el Instituto Politécnico Nacional. Ventila al INSABI que asaltaron almacén donde se resguardaban medicamentos oncológicos. Captan a tabasqueños poniéndose en riesgo por tomarse fotografías cerca de un lagarto en el Parque Tomás Garrido. Confirma Dan Augusto López sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los próximos cabildos en Tabasco estarán integrados por 5 regidores. Cae avioneta en Amealco, Querétaro. Iba cargada de droga. Fuertes vientos vuelan casas de campaña de Frena instaladas en el Zócalo. Fallece el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química. Confirma Protección Civil primer caso de COVID-19 en un refugio temporal del DIF Tabasco en Centro. China va a pagar por lo que le hizo a este país y al mundo, advierte Trump desde la Casa Blanca. Proponen en Congreso tabasqueño inscripción en letras doradas del nombre del fundador de Telereportaje en muro de honor. Reconoce a Dan Augusto López que a finales de julio fueron los días más críticos de la pandemia en Tabasco. Una noche el Juan Gram tuvo solo 6 camas libres. Genaro García Luna se declara inocente de los cargos que se le imputan relacionados con el narcotráfico. García Luna estaría relacionado a México Libre, según un nuevo libro, dice Obrador. Fallece la primera flor Tabasco, Mireya Ruiz Quero. Su escudo protector es la mañanera y su ángel de la guarda el pueblo, dice AMLO ante ataques en su contra. Tras complicarse su estado de salud, murió el diputado local de Morena, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, víctima de cáncer. Beatifican al primer santo millennial, Carlos Acutis. Catean 3 casas de Rommel Serna, exsecretario de Salud en el sexenio nuñista. Reporta Salud Federal primer caso de COVID-influenza. Ubican al 11 de octubre como el segundo día más violento del 2020 en México. Fueron reportados 114 homicidios. Manuel Bartlett quiso agenciarse al desasolve en el Macayo, acusa a Dan Augusto López. Inician bloqueos en Tabasco en demanda de ayuda tras anegaciones. Fallece la primera persona reinfectada por COVID-19. Se trata de una mujer holandesa de 89 años que padecía cáncer. Tabasqueños se olvidan de sana distancia. Hacen largas filas en instalaciones de Telecom para el pago por afectaciones de lluvias. Redes sociales progresistas ya es partido político. Detienen en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. El Padrino era el alias del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ventila la DEA. Personal con lesiones leves deja accidente de helicóptero en aeropuerto de Villahermosa, informa Semar. Declara David León de forma voluntaria ante FGR por videoescándalos donde aparece con Pío López Obrador. Anuncia AMLO nuevo modelo de manejo de presas para evitar inundaciones en Tabasco. Refinería de Dos Bocas se inaugurará en julio del 2022 para celebrar 4 años de la victoria, adelanta AMLO. Reconoce Manuel Bartlett que el modelo de despacho de Peñitas ha dado preferencia a empresas privadas e inundado a Tabasco. Se disculpa AMLO con el Chapo Guzmán tras llamarlo por su apodo. Fonden no tiene recursos, lo que tiene son deudas, afirma Hacienda. Adán Augusto transó con Arturo Núñez para que le aprobaran sus cuentas públicas y hoy tiene un rechazo brutal, acusa Chelalo Beltrán. A favor, cabrones, así votó una senadora de Morena para la desaparición de los 109 fideicomisos. A favor, cabrones. Inicia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cierre del Ceferezo de Huimanguillo, donde está recluido Mario Aburto. Confirma Durazo renuncia a Seguridad y Protección Ciudadana para ir por gubernatura de Sonora. IMSS de Puebla da por muerto un bebé, pero después se dan cuenta que estaba vivo. Con el 58.6% de las preferencias, Mario Delgado resultó ganador de la encuesta para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena. Fallece el estilista de las estrellas, Alfredo Palacios. Anuncia Nicolás Maduro que Venezuela consiguió medicina que anula al 100% el COVID-19. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando, responde López Obrador a empresas del sector energético. Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche, ¡uy, qué miedo! Miren cómo estoy temblando. Ofrece AMLO hamacas a dirigentes de Frena para que se queden en el Zócalo. Para ponerles unas hamacas. Aterriza en Chetumal avioneta cargada con 1.5 toneladas de cocaína. Da positivo a COVID-19 la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Emiten convocatoria para enjuiciar expresidentes de México. Consulta será el 1 de agosto de 2021. Sufre Villahermosa negaciones por lluvias del Frente Frío 9. Declaran duelo nacional el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre por las víctimas del COVID-19. En 24 horas, el municipio de Centro registró más de 450 milímetros cúbicos de lluvias acumuladas, mucho más que en las inundaciones del 2007. Festejan Halloween en Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Emite gobierno de Tabasco declaratoria de emergencia ante afectaciones por lluvias torrenciales del Frente Frío número 9 registradas durante el 29 y 30 de octubre.
Noviembre. Anuncia Adán Augusto López cambios en el gabinete estatal en Secretaría de Gobierno, Sedener, Injudet, Bienestar, Cambio Climático y Sustentabilidad, Cultura, Invitap y SEDEC. Tifón Goni deja 20 muertos y 400,000 evacuados en Filipinas. Aprende Sedena a hombre que transportaba 75 paquetes de cocaína en Puente Tonalagua y Manguillo. Explota bodega clandestina de diésel en Anacleto Canaval, cuarta sección centro. Inicia desconversión de Hospital Militar de Villahermosa. Pacientes COVID fueron trasladados a otros nosocomios. Informa Adán Augusto López que no fueron invitados ni como oyentes a sesión de Conagua para conocer del incremento del desfogue en Peñitas. Graban video sexual en el Cañón del Sumidero en Chiapas. Con insensibilidad e irresponsabilidad, CFE inundó Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, culpa de Adán Augusto López Hernández. Sacerdote tabasqueño recorre en lancha zonas inundadas de Casablanca, pide orar en momentos difíciles. Afirma Javier Duarte que Peña Nieto sí pactó con Odebrecht y se dice dispuesto a declarar ante la FGR. Yo entiendo al gobernador, él es quien está con el agua a la cintura y tiene que defender a los tabasqueños. AMLO da la razón a Adán Augusto López en reclamo contra la CFE por inundaciones. Él es el que está allá con el agua a la cintura. Se inunda Tapijulapa, único pueblo mágico de Tabasco. Gobierno de México publica decreto por el que se derogan 109 fondos y fideicomisos. Admite Bartlett error de cálculo en desfogue de Peñitas que inundó a Tabasco a principios de octubre. Gira nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, ahora por delincuencia organizada. Biden es virtual presidente de Estados Unidos. Kamala Harris se convierte en la primera mujer vicepresidente y afroamericana. Se rehúsa Trump a reconocer resultados que dan como ganador a Biden. Dice que ganó la elección por mucho. Desborda Río Carrizal y cierran periférico Carlos Pellicer a la altura de Asunción Castellano. Exonera Obrador a Bartlett sobre culpabilidad de inundaciones en Tabasco por venganza. Desbordamiento del río Puxcatán deja cientos de viviendas inundadas en Macuspana. Entrega a Adán Augusto López segundo informe de gobierno al Congreso local. Desborda Río Grijalva y genera negaciones en la colonia Guayabal. Fue una irresponsabilidad total la construcción del parque lineal. Provoca filtraciones del Grijalva, acusa a Adán Augusto López. Es intensa. Asesinan a balazos a periodista en Guanajuato mientras cubría una nota. Evacúan Gaviota Sur, sector Armenia, por desbordamiento del Grijalva. Ciudadanos ajustician a ladrones en azotea en Macuspana durante inundaciones. Esa demanda me da risa, responde Manuel Bartlett al gobernador de Tabasco. Esa demanda me da risa. Vaya cinismo, ya habrá oportunidad de hablar en los tribunales, revira Adán Augusto López a Bartlett. Comparece en 41 minutos Ángel Solís ante el OSFE, no presentó documentación a su favor. Cierran paso en la Majagua, activan vehículos para trasladar personas. Saqueos en gaviotas tras inundaciones deja en prisión a 11 presuntos responsables. Da a Adán Augusto López por superada etapa crítica por incremento de ríos. Supera México el 1,000,000 de casos confirmados por COVID-19. Fallece el reconocido arquitecto y escultor tabasqueño Ventura Marinas Cuaga. Anuncia AMLO decreto para evitar inundaciones por operación de presas del Alto Grijalva. En México se cumplen 8 meses de la primera muerte por COVID-19. Fallece Candelaria Beatriz López Obrador, hermana de AMLO. Llega Salvador Cienfuegos a México, es entregado por las autoridades de Estados Unidos. Llama a Pedro Gutiérrez a terminar con el morenavirus en 2021. Declaran en emergencia a Macuspana, Tenosique, Balancán, Zapata, Jonuta y Centla por incremento del Tulijayo y Sumacinta. Arrancan los censos para damnificados en más de 70 localidades de Tabasco. Retienen a servidores de la nación por inconformidad en el levantamiento del censo en Tuctanacajuca. Acepta Rosario Robles colaborar con la FGR y se vuelve testigo protegido en el caso de la estafa maestra. Muere Flor Silvestre, ícono del cine de oro mexicano. Muere Maradona a los 60 años de edad tras sufrir paro cardiorrespiratorio. Por COVID-19 fallece José Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas. Tabasco se convierte en el primer estado del país en avalar desaparición del fuero presidencial. Fallece exdelegado del IMSS en Tabasco, César Antonio Medina Reynés. La pandemia, crisis económica y ataques de los medios, los 3 problemas en su segundo año de gobierno, dice AMLO. Operan a Raúl Jiménez de fractura de cráneo, reaparece con mensaje en redes sociales. Celebra AMLO alianza PRD-PAN-PRI en contra de Morena y les augura fracaso.
Diciembre. El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, dice López Obrador a 2 años de su gobierno. Con esta convicción, desde que tomé posesión del cargo, empezó a llevarse a cabo una política diferente. Reino Unido se convierte en el primer país en iniciar con la vacunación contra el COVID-19 tras aprobar vacuna de Pfizer. Se ubican Indeco, Carrizal, Espejo 2, Atasta y Sabina como las colonias con más dispersión de COVID-19. Cae persona de la tercera edad en Socavón de Carranza y Bastar Sosaya en el centro. Deja Alfonso Romo coordinación de la oficina de la presidencia. Dictan auto de formal prisión al Mochomo por caso Ayotzinapa y se ampara. Juez federal ordena aprehensión de hermana de Emilio Lozoya por su presunta responsabilidad en caso de agronitrogenados. Abaten a El Calimba tras enfrentamiento entre grupos criminales en Huimanguillo. Renombran estadio del Napoli como Diego Armando Maradona. Comienza Rusia a vacunar contra COVID-19 a trabajadores con alto riesgo de contagio. Informa AMLO que inició la segunda etapa de la cuarta transformación. Viene la segunda etapa, lo que hablo de el mediano plazo, pues es darle continuidad a lo que ya iniciamos. Anuncia la OMS que el mundo puede empezar a soñar con el fin de la pandemia. Fallece el abogado Payambé López Falconi, papá del gobernador Adán Augusto López Hernández. Fallece el empresario Jaime Camil Garza, padre del actor Jaime Camil. Sergio Checo Pérez gana el Gran Premio de Sakir. Por segunda vez, gobernador de Baja California da positivo a COVID-19. Llega Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Graciela Márquez se va al INEGI. Inicia Reino Unido vacunación masiva contra COVID-19. Una mujer de 90 años la primera inmunizada. Suspenden partido de Champions por racismo. Muere el campeón del mundo en 1982, Paolo Rossi. Coronavirus, Classroom, elecciones, Estados Unidos 2020 y bienestar azteca, los términos más buscados en Google en México. Inicia Tabasco etapa de recuperación en zonas inundadas. Explosión en refinería de Cadereyta deja como saldo 5 heridos. Estudio de la Universidad de Lombardía revela que niño de 4 años de Milán tenía coronavirus en noviembre de 2019. Con una sola abstención, el Congreso local reprueba las cuentas públicas 2019 de Macuspana y Jalapa. Altos Hornos pidió plazos para devolver sobreprecio de agronitrogenados. Dice Obrador que dinero será destinado a vacuna contra COVID-19. Estamos en las mejores condiciones de aceptar un arreglo de esta naturaleza. Por decreto, en Chiapas, el uso del cubrebocas es obligatorio. Captan a gobernador de Jalisco comiendo en restaurante bar pese a COVID-19. Restringe pandemia, celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Inicia entrega de 200,000 apoyos para mantenimiento de viviendas a damnificados en Tabasco. No habrá Feria Tabasco 2021, adelanta el gobernador Adán Augusto López. Inicia vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos. Vacuna de Pfizer empieza a ser distribuida. Llegan las primeras vacunas de Pfizer BioNTech contra el COVID-19 a Canadá. Descubren en Reino Unido nueva variante del COVID-19. Regresan restricciones de horarios en el transporte público, venta de alcohol y comercios no esenciales en Tabasco. Desalojan oficinas del Transbús por deuda de 4 millones de pesos en renta. Joao Malek sale de la cárcel tras pago de 3 millones de pesos de fianza. Ventila Fiscalía del Estado existencia de 19 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Tabasco. Increpan damnificados a Javier May cuando visitaba la sede de pago del Parque Tabasco. El 15 de diciembre ha sido el día con menos homicidios en el país, revela López Obrador. Nombra AMLO a Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México en Estados Unidos. He decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos. Ordenan prisión a 14 vinculados a los ataques de la revista Charlie Hebdo en 2015. Fallece el artesano tabasqueño Ismael Ramos de la Rosa, último ganador de los carros alegóricos. Dictan auto de formal prisión al expresidente de Iguala, José Luis Abarca, por delito de delincuencia organizada. España aprueba la eutanasia, es de los pocos en Europa. Fallece el doctor Alfonso Morales a consecuencia de una falla renal. Detiene FGR a exalcalde de Chinipas, Chihuahua, involucrado en homicidio de la periodista Miroslava Brecht. Fallece el actor tabasqueño Ernesto Ñanes Trujillo, perdió la batalla contra el COVID. Asesinan a Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. Cierran recintos culturales de Estado de México y Ciudad de México por regreso semáforo rojo. Difunden foto del dirigente del PAN Tabasco cobrando apoyo del gobierno federal para damnificados. Habla AMLO por primera vez con Biden desde que lo declararon ganador de la elección presidencial en Estados Unidos. Presidente de la Cruz Roja en Tijuana, primer mexicano en recibir
recibir la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. Con el Tren Maya desaparecerán los dos Méxicos, dice Dan Augusto López. Van a dejar de existir esos dos Méxicos. El Tren Maya va más allá. Inicia entrega de enseres domésticos a damnificados por inundaciones en Macuspana. Nueva cepa del coronavirus no está fuera de control y no es más letal, anuncia la OMS. Biden se vacuna contra el COVID-19 en público. Nombran a Delfina Gómez Álvarez, nueva secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. Arrollan a familia en Avenida de Villahermosa, fallecen la madre y un menor. Muere pasajero con síntomas de COVID-19 en pleno vuelo en Estados Unidos. Cesa bienestar a 3 funcionarias tras evidenciarse que pidieron moches. Ánimo, vamos a salir adelante, dice López Obrador a tabasqueños tras superar las inundaciones. Pues ánimo, porque vamos a salir adelante. Hoy inicia el fin de la pandemia, augura Ebrard tras llegada de vacunas contra el coronavirus a México. Se inicia hoy una operación muy grande de vacunación y de transporte de las vacunas que vamos a necesitar a México. Critican que primera vacuna COVID en México fuera aplicada en brazo derecho y no en el izquierdo. California rebasa los 2 millones de casos de COVID-19 en víspera de Navidad. Detienen a 4 presuntos implicados en la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Explosión en Nashville deja 3 heridos. Se registran 5 sismos en Pichucalco, Chiapas. Compra millonario Rancho Neverland de Michael Jackson. Participa Ángeles Ortiz en ensayo de vacuna contra COVID-19 de CanSino. Llega a América nueva cepa del coronavirus. Detectan 2 casos en Canadá. Muere Armando Manzanero a los 85 años por COVID-19. Reportan falla masiva en suministro de luz en 12 estados. Biden culpa a Trump por estancamiento en la transición gubernamental. Muere la primera actriz Josefina Echanove. Apagón masivo se debió a un incendio fortuito, señala la CFE. Primera persona en recibir vacuna anticovid en Reino Unido recibe segunda dosis. Explosiones en aeropuerto de Yemen dejan al menos 26 muertos. Muere el famoso diseñador Pierre Cardin a los 98 años de edad. En Argentina, Senado aprueba la ley que legaliza el aborto. 23 trabajadores del IMSS tuvieron efectos secundarios tras vacunación del COVID-19. Registra China primer caso de la variante de Reino Unido de COVID-19. Se cae Alianza, confirma PRD que no irá en coalición con el PRI y PAN en Tabasco. Iremos solo como instituto político, iremos solo. Pandemia de coronavirus cierra el 2020 con 1.8 millones de defunciones y 82 millones de contagios. Anuario 2020, el año de la pandemia.